Las necesidades educativas especiales se refieren a la dificultad que algunos estudiantes presentan para aprender de la misma manera que sus compañeros. Todas estas necesidades pueden deberse a discapacidades, dificultad de aprendizaje o simplemente a condiciones personales que requieren apoyos educativos específicos. Por eso, nuestro objetivo es identificar las NE para poder garantizar una educación inclusiva, adaptando estrategias, materiales y metodologías para favorecer el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Las NE pueden clasificarse en distintos tipos según su condición o la dificultad de que presente el alumno, ya sea intelectual, visual, auditiva, motriz o simplemente dificultades específicas del aprendizaje. Clasificación audiológica. Se divide en 5. La hipoacusia leve o ligera nos dice que la voz débil o lejana no es percibida. La número 2 es la hipoacusia media o moderada. Aquí nos dice que las personas tienen dificultades en el lenguaje y en sus alteraciones articulatorias. La tercera es la hipoacusia severa. En esta es necesario elevar la intensidad de la voz para que pueda ser percibida. La cuarta es la hipoacusia profunda o sordera. En esta nos dice que sin la rehabilitación apropiada, las personas no van a poder hablar y solo percibirán los ruidos muy intensos. La cofiosis o la anacusia es la pérdida total de la audición. Clasificación otológica. Se divide en 4. Hipoacusia de conducción o transmisión, que esta es producida por una alteración en el oído externo medio, lo que impide la mecánica del oído para que el sonido llegue a estimular adecuadamente las células sensoriales del órgano de Corti. La segunda es la sordera neurosensorial o perceptiva. Sus causas más frecuentes son por la genética, problemas durante el parto, la meningitis, la otitis. La número 3 es la sordera central o agnosiva auditiva, que es producida por una lesión en las vías auditivas centrales. Y la número 4 es la sordera mixta, que se origina en la lesión de las vías de conducción del sonido, como la de la percepción. Clasificación según el momento de la lesión se divide en 2. Hipoacusia prelocutiva. Esta nos dice que se produce en el momento del nacimiento o después de la adquisición del lenguaje a los 2 o 3 años de vida del bebé, por lo que una persona se puede ver afectada y puede ser incapaz de hablar en el caso de las sorderas graves o profundas. La número 2 es la hipoacusia proslocutiva. Esta es la pérdida auditiva que aparece con posterioridad a la adquisición del lenguaje y es de manera progresiva. Las de estudiantes con discapacidad auditiva pueden presentar dificultades o limitaciones en la comunicación oral. Pueden demostrar dificultades de diferente índole. La primera podría ser de la lectoescritura o de su comportamiento, pero muchos de los estudiantes aprenden a leer los labios. Algunos usan audífonos, prótesis que compensan artificialmente la pérdida auditiva, que amplifica los sonidos, otros usan implantes cocleares y otros utilizan la lengua de señas mexicanas. Discapacidad visual. Clasificación de la discapacidad visual. Se dividen en 3. Ceguera total, ceguera parcial y baja visión o deficiencia visual. La primera es la ceguera total, que es la incapacidad de percibir estímulos luminosos. La número 2 es la ceguera parcial. Aquí nos dice que las personas afectadas tienen mayor posibilidad visuales a la percepción de luz, a los bultos y contornos, matices de colores, pero con un resto visual no funcional. La número 3, que es la baja visión o deficiencia visual severa, nos dice que las personas afectadas tienen un resto visual mayor en el caso de la ceguera parcial y pueden ver objetos a pocos centímetros. Necesidades de estudiantes con problemas de salud mental. El primero sería respetar la confidencialidad del estudiante. El número 2, si otra persona te informa la enfermedad mental de un estudiante, tienes que ser discreto con esa información. La número 3 es la enfermedad mental no implica un déficit en la inteligencia. Y la número 4 se podría considerar la posibilidad de que cada estudiante tenga un ritmo de estudio diferente al resto de los estudiantes. Estudiantes con trastornos del espectro autista. Aquí se divide en 3. Trastornos de la comunicación verbal y no verbal, es decir, que es la incompresión del lenguaje hablado y escrito y la ausencia de mímicas que dificulta la comunicación verbal y no verbal. La número 2 es el trastorno de las relaciones sociales. Es la incapacidad de buscar relaciones sociales que intentan tener amigos y no lo pueden lograr. Son personas que son extremadamente ingenuas y resultan ser presas fáciles para los demás.
La número 3 es el centro de interés restringido y o conducta repetitiva, es decir, que encuentran una actividad de reencuentro, estereotipos gestuales, tienen tics, tienen muecas y tienen una dificultad para tratar diferentes temas a los de intereses de las demás personas. Estudiantes con síndrome de Asperger. Es un trastorno neurobiológico del desarrollo. Afecta principalmente el funcionamiento social y a las actividades de intereses de las personas que los padecen. Los factores etiológicos responsables son parte genética y parte ambiental. Una de las características del síndrome de Asperger es que las personas tienen falta de empatía y son poco sensibles con otras personas. Su tono de voz es inusual o monótono, presentan un lenguaje pomposo, tienen dificultades para comprender el lenguaje que no sea lo literal, evitan mirar a los ojos de las personas, tienen rutinas poco usuales para el resto de las personas y le preocupa muy poco la respuesta de otras personas. Estudiantes con trastorno por déficit de atención. El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico. Se caracteriza por los síntomas de desatención, hiperactividad e impulsividad, manifestado con mayor intensidad de lo esperado para su edad, interfiriendo negativamente en los procesos de aprendizaje y comportamiento. Hay 3 tipos de TDAH. Hiperactividad es cuando podemos hablar mucho y muy rápido, o la hiperactividad puede ser mental. El segundo es un ser desatento, ya que puede estar soñando despierto y puede usar muchos recordatorios para no olvidar las cosas. Y el tercero es el combinado, ya que puede experimentar rasgos de hiperactividad y desatento. Estudiantes con dislexia. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico. Se manifiesta en el aprendizaje de la lectura y la escritura, presentando dificultades en el proceso del lector, como en la parte de la escritura, la ortografía y todo lo que tenga que ver con la decodificación de los símbolos. Hay 5 tipos de dislexia. La primera es la dislexia adquirida. Es aquella que a consecuencia de una lesión cerebral se pierden algunas habilidades. La segunda, la dislexia evolutiva, es aquella que se manifiesta sin ninguna razón aparente, presentando dificultades en el proceso de la lectoescritura. El tercero es la dislexia disfonética. Es aquella que supone un déficit primario en la integridad grafema. La cuarta es la dislexia diseidética o perspectivo visual, ya que el estudiante tiene un déficit primario para percibir palabras completas. La quinta es la alexia o subtipo mixto, es donde es un déficit de los 2 procesos anteriormente citados y estos estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje. Otras dificultades asociadas a la dislexia son 3. La primera es la disgrafía. Esta nos dice que es la dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo para poder dominar y dirigir el lápiz de manera legible y ordenada. El segundo es la distografía, que es la dificultad en el dominio de los principios ortográficos. Y la tercera es la discalculia, que es la dificultad para realizar operaciones matemáticas. Calculia. Son trastornos del neurodesarrollo que afectan a la capacidad de leer, escribir y calcular de manera correcta y fluida. La dislexia es un trastorno específico de la lectura que dificulta la lectura y la comprensión de textos escritos. Los disléxicos tienen dificultades para asociar las letras a los sonidos de su propio idioma, lo que les impide poder leer de forma precisa y fluida. Las personas disléxicas ven las letras escritas sobre el papel de forma diferente a cómo lo hacen quienes no son disléxicos. Las letras se confunden y parecen fusionarse, y a veces parece que casi se mueven por el papel. Y como es tan complejo para las personas disléxicas entender las palabras escritas, suelen usar métodos de compensación como tratar de leer por intuición, quizás procurando adivinar lo que pone al reconocer solo algunos elementos gráficos de palabras conocidas. Esto hace que la lectura sea posible, pero muy lenta y agotadora. La disortografía es un trastorno específico de la escritura. Las personas disortográficas tienen dificultades para escribir correctamente las palabras y para transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito. Toda persona disortográfica confunde los sonidos alfabéticos que se asemejan fonética o gráficamente, como por ejemplo F y V, o P y B, u omite algunas partes de la palabra, como por ejemplo la doble consonante, o invierte secuencias de sonidos dentro de las palabras, por ejemplo sefámoro en vez de semáforo. La disgrafía también es un trastorno específico de la escritura. Los disgráficos tienen dificultades para escribir a mano correcta y rápidamente. Intenta transcribir este texto con la mano izquierda si eres diestro o con la mano derecha si eres zurdo. Así sabrás, más o menos, qué supone tener un trastorno específico de la grafía.
La discalculia es un trastorno específico de la comprensión de la aritmética y de cómo realizar operaciones matemáticas sencillas. Para las personas discalcúlicas, hacer operaciones aritméticas sencillas como contar las vueltas de una compra o calcular cuántas horas faltan para la cena es extremadamente difícil y requiere un gran esfuerzo. Para entender cómo se siente una persona discalcúlica, intenta imaginar que eres un estudiante de letras que trata de hacer un examen de trigonometría en la Facultad de Matemáticas. No se ha determinado la causa del desarrollo de los TEA, pero parece ser un fenómeno más habitual en algunas familias, lo que sugiere que puede estar relacionado con factores genéticos. Los TEA no se deben a un déficit de inteligencia, ni a problemas ambientales o psicológicos, ni tampoco a déficits sensoriales, sino que dependen de las diferentes modalidades de funcionamiento de las redes neuronales involucradas en los procesos de lectura, escritura y cálculo.